El apóstol Pablo frecuentemente oró a Dios concediera a su iglesia el conocer su voluntad, que abunden en conocimiento perfecto y en todo discernimiento. Repetidas veces rogó que colmara de sabiduría a los hermanos a quienes ministraba, que les dotara de todo entendimiento espiritual, fe, amor y comunión en el Evangelio. Muchas veces oró a Dios que la iglesia pudiera vivir de manera digna, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchas de las oraciones de Pablo en esto consistieron. Después, si usted lee las mismas cartas, entre las mismas líneas, él agradece profundamente a Dios por haberle concedido todas estas peticiones, pero reconoce que fue por medio de la predicación del Evangelio que todas estas oraciones que hemos citado se materializaron en la vida de la iglesia. Como predicador, Pablo no fue popular, principalmente por sus habilidades oratorias, ni fue especialmente conocido por su experiencia detrás del púlpito, sino más bien Pablo fue un hombre conocido por predicar un mensaje poderoso en Dios. Un mensaje poderoso para trastornar el mundo, poderoso para la destrucción de fortalezas, poderoso para derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pablo fue conocido por predicar el Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio, mis hermanos? La predicación del Evangelio, más que un despliegue de información, es un acto redentor en el que Cristo mismo ministra por medio de su Espíritu las virtudes transformadoras de su gracia contenidas en su palabra. Esto es la predicación del Evangelio. Es un acto redentor al que nosotros nos estamos exponiendo cada mañana, donde podemos tener la seguridad de que Cristo mismo ha de ministrar por medio de su Espíritu las gracias salvíficas que cada uno de nosotros necesitamos. Es por eso, mis hermanos, que enfatizamos la importancia de escuchar con atención la predicación domingo tras domingo. Pablo fue quien escribió: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra poder de este versículo en su original, en griego, es dunamis. Es esta palabra donde nosotros tomamos la palabra dinamita. Con esto Pablo nos quiere dar a entender que la fortaleza del Evangelio, que la fuerza del Evangelio reside más allá de su poder como predicador. Que la fuerza de su mensaje descansa no sobre la base de sus habilidades oratorias, sino más bien que él puede predicar con toda confianza y sin avergonzarse de sus habilidades como predicador, porque confía en que el Espíritu de Dios usará la palabra proclamada para romper la dureza del corazón humano. En formas, mis hermanos, que no sería posible con ninguna otra técnica o método o disciplina humanista, llámesele terapia, llámesele psicología humanista, hipnosis, etcétera, etcétera. Pablo tenía la confianza de que por medio del Espíritu corazones han de ser transformados de una manera inimaginable. Cuando Pablo en 1 Corintios 1:21 elogia la locura de la predicación, no la predicación alocada, la locura de la predicación, él reconoce esta aparente insensatez de tratar de transformar actitudes necias, estilos de vida, traumas emocionales, perspectivas filosóficas bien arraigadas en el corazón, conciencias atribuladas, corazones endurecidos, con las simples palabras acerca de un rabí judío crucificado. La locura de la predicación para el oído humano es insensatez. ¿Cómo este mensaje podría curar, transformar actitudes emocionales, problemas traumáticos, corazones endurecidos? Para poner un poco más de contexto, mis hermanos, Pablo dijo en 1 Corintios 1:20 al 24:
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y a pesar, mis hermanos, de los esfuerzos del mundo por destruir la predicación del Evangelio, permanece hasta nuestros días. A pesar de los esfuerzos del mundo por detener el Evangelio, sigue hasta este preciso momento propagándose por todo el mundo, transformando vidas terrenales, cambiando destinos eternos. ¿Cómo es esto posible? Porque el Espíritu Santo usa la debilidad de los esfuerzos humanos como el conducto adecuado para liberar la potencia de su propia palabra. Ese es el método adecuado en la sabiduría de Dios, la debilidad de los hombres para liberar la potencia de su evangelio. Así que enteramente convencidos podemos decir que lo que Dios en su soberanía se ha propuesto hacer con cada uno de ustedes, se ha propuesto hacer por medio de su iglesia en el mundo, lo habrá de llevar a cabo por medio de la predicación de su palabra, por medio de la predicación del evangelio. Mis hermanos, si muchos de ustedes no tienen ni son lo que deberían de ser, es por la actitud en con que han recibido la predicación del evangelio. Es exactamente una barrera, nuestros pensamientos, nuestras actitudes necias, lo que hace el evangelio. Mis hermanos, hay quienes creen que dicen que la fe de nosotros activa el poder de Dios y que si no tenemos fe, el evangelio es nulo. Mire, no es así. El evangelio es un torrente que avanza de una manera que no puedes detener. Pero nuestra falta de fe es como edificar una barrera que desvía ese torrente a otro lugar. Pero ese evangelio seguirá provocando beneficios, transformando vidas, cambiando actitudes, conciencias, todos los beneficios que están en él. Tú no lo activas, tú no lo detienes. Si no lo quisiste, alguien más recibirá sus beneficios. Muchos de ustedes, mis hermanos, lidian con problemas que desde hace mucho debieron haber sido curados, sanados. Pero la fe con la que reciben la predicación ha sido más bien una barrera y ha permitido que otros se beneficien de algo que pudiste haber también tú sacado provecho, mis hermanos. Así que, mis hermanos, cualquier cosa que Dios se ha propuesto hacer, el bien para tu vida, lo habrá de hacer por medio de la predicación de la palabra. Así que, mis hermanos, en esta mañana yo le invito, abra su boca y aliméntese de las verdades que son predicadas. Así que con esto en mente y respondiendo a nuestra pregunta, ¿por qué debo poner atención a la prédica? Permítame continuar donde nos quedamos la semana pasada y quiero darles ahora una tercera razón por la que debemos atender de todo corazón a la predicación, mis hermanos. Debemos atender a la predicación porque a través de ella Dios demuestra la excelencia de su poder. Para la transformación de nuestra vida terrenal, mis hermanos, y para cambiar dramaticalmente el fin de nuestra vida después de esta vida, nuestro destino eterno, Dios tiene un plan. Y ha tenido un solo plan desde la antigüedad. Y este plan consiste en que hombres impuros, hombres débiles, hombres mortales proclamen su verdad. La mera presencia de la Biblia en el planeta, mis hermanos, no comunica su mensaje por sí solo.
la lectura lineal en voz alta de las Escrituras, como algunos hacen, no comunica su mensaje, no comunica el contenido, la sustancia de su verdad. Para esto Dios diseñó un plan, y este es la predicación. Piense por un momento, mis hermanos, Dios siendo Dios, pudo haber puesto sobre la mesa abundantes e infinitas opciones que podría poner delante de sí para declarar el mensaje, su mensaje, y alcanzar a este mundo perdido, traer salvación a los pueblos. Él pudo haber puesto sobre su mesa infinidad de opciones. Él podría poner sobre la mesa de sus opciones a millares de extraordinarios y poderosos ángeles empleados para proclamar día tras día, las 24 horas de la semana, 365 días del año, el mensaje de salvación de una manera incansable, persona por persona, comunicando la obra de Cristo. Podría haber escogido a los ángeles. O podría haber puesto sobre su mesa las incontables y radiantes estrellas, para que sean ordenadas como un alfabeto en los cielos. Y cada vez que apareciera la noche, nosotros pudiéramos leer el mensaje de Dios a los hombres por medio de las estrellas, de una manera preciosa, de una manera gloriosa. ¿O qué tal si podría haber escogido al fiel sol, quien sale mañana tras mañana, y le hubiese dado una voz tronante y poderosa para gritarnos el primer pensamiento de la mañana: oh criaturas, vuélvanse a Dios y Él los recibirá? Podría haberlo hecho. Muchas e incontables, infinitas opciones más. Pero no lo hizo, mis hermanos. No lo hizo. Dios no escogió a los extraordinarios y maravillosos ángeles. No escribió con las brillantes y radiantes estrellas sobre los cielos, ni optó por darle al sol una voz tronante y terrible para comunicar su mensaje. No, mis hermanos. En lugar de eso, a Él le pareció perfecto poner sobre simples hombres impuros, débiles y mortales, la responsabilidad de proclamar su palabra. ¿Por qué razón? ¿Porque los hombres son mejores que un ángel? ¿Porque son más radiantes que las estrellas? ¿Porque son más fieles y constantes que el sol? Obviamente que no, mis hermanos. Hay un despliegue de sabiduría en esto. Pablo dijo en 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios puso el deber de proclamar su palabra sobre simples hombres débiles, mortales, para exhibir, mis hermanos, la gloria de su poder. Pablo les llama vasos de barro. Sí, hombres simples. Barro cocido, un material barato, un material quebradizo, un material reemplazable, común. Dios no escogió a los ángeles, ni a las estrellas, ni al sol, ni a nada extraordinario, sino que escogió a simples hombres mortales. ¿Con qué propósito, mis hermanos? Para que nuestra confianza esté fundada en la excelencia del poder de Dios y no en nosotros. Para que ninguna otra cosa tome su gloria, sino solo Él. Al hacer esto, mis hermanos, Dios quiere que entendamos que su palabra no necesita de un poderoso ejército de ángeles, no necesita de la maravilla del universo, sino que escoge a la criatura más insignificante para demostrárnoslo. Y para que lo podamos entender, es que el tesoro de su palabra lo puso sobre hombres, a quienes en este verso se le llama vasos de barro. Lo puso sobre las manos de hombres impuros, débiles, mortales, pecaminosos, para hacer más que evidente que la excelencia de su poder reside sobre la base de su palabra predicada y no sobre ninguna otra cosa. Esto es humillante a nuestro orgullo. Diría nuestro orgullo: pero ¿qué clase de declaración es esta?
Pero es cierto, mis hermanos, esto es el hombre insignificante. ¿Qué es este vaso de barro? ¿Qué es el hombre de acuerdo a la Escritura? Este título de hombre en las Escrituras procede de una palabra que significa dolor desesperado, de acuerdo a Isaías 17:11. Es un problema crónico. Esta palabra también aparece en Jeremías 30:15 con una connotación que expresa incurable es tu dolor, o sea, un estado desahuciado para referirse al hombre. En el Salmo 8:4 se menciona su insignificancia natural para pasar desapercibido ante los ojos de Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria?, dice el salmista. Y también en el Salmo 9:20 la palabra hombre es usada para resaltar su debilidad, su fragilidad. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son más que hombres. Cada vez, mis hermanos, que presenciamos la experiencia de la predicación en manos de hombres, existe una tendencia en correr a dos extremos. Cada vez que nosotros experimentamos este momento de ser beneficiados de la predicación, la tendencia natural de nuestras mentes, de nuestros corazones, es correr hacia dos extremos. El primero es que al no distinguir entre el mensaje y la persona que predica, la iglesia comienza a despreciar el ministerio de la predicación por causa de la flaqueza, de la debilidad de quien trae el mensaje. Entonces la iglesia no distingue entre la palabra de Dios, que es proclamada por un simple hombre de carne, y por lo tanto la tendencia es a tomarle insignificancia, despreciar el mensaje. ¿Cómo lo despreciamos? ¿Cómo es que nosotros podemos ver esto en la vida práctica de la iglesia? No saber distinguir que la palabra de Dios está proclamando, que es como si Dios mismo estuviese hablando, no yo, Dios mismo en su palabra comunicada. Cuando nos estamos distrayendo con el celular, estamos despreciando el mensaje de Dios por causa del hombre que la proclama, por la causa de la debilidad y flaqueza de este hombre. Cuando aprovechamos la hora de la predicación para ir al baño, cuando a pesar de que tuvimos un receso, cuando hacemos cualquier otra cosa, mis hermanos, a la hora de la predicación. Mire, si un ángel estuviera predicando en este momento, todos estuvieran aterrorizados, muy atentos a la voz tronante de su mensaje. 2 que 3 de los diáconos andarían limpiando la orina de todas partes. Aterrorizados estarían, muy atentos y asustados. Pero Dios pone su mensaje en vasos de barro. Y ustedes y en esto podemos ejercitar nuestra voluntad. En esto prueba la voluntad del corazón el Señor. ¿Estás dispuesto a escuchar mi mensaje? Esa es una tendencia. El otro extremo es muy similar. Pero en lugar de considerar las flaquezas del hombre, comienza a idolatrar al hombre por los resultados favorables del ministerio de la palabra. Y en ambos casos, mis hermanos, lo que sucede es desplazar la palabra a un segundo término o a un tercero. Lo quita del centro y lo coloca en cualquier otro lugar. Cuando la iglesia se olvida que este tesoro poderoso para transformar vidas fue puesto sobre simples hombres, vasos de barro, la tendencia natural es idolatrar a aquellos hombres que son usados por Dios, o en su caso, despreciar el ministerio de la palabra traído por estos simples hombres, desviando así, mis hermanos, la excelencia del poder de su palabra, despreciando los beneficios eternos que se extienden hacia el que oye. Por eso decía al principio, cuando la iglesia, cuando el creyente, cuando el incrédulo no atesora, no abre su boca para ser alimentado como un pajarito que sea derramado sobre él, es que los problemas persisten por años. Y la otra tendencia pues es idolatrar a los hombres. En Hechos 14 tenemos un caso semejante donde Pablo lidió con este problema. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica,
dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo les recuerda su condición, para que en lugar de asombrarnos de ellos, más bien nos asombremos y maravillemos de Dios, quien tiene en bien a utilizar a ciertos hombres impuros, débiles, mortales. ¿Con qué propósito? Para demostrar la grandeza y la excelencia de su poder. En algunas ocasiones, cuando la iglesia comienza a idolatrar a sus ministros, Dios en su providencia permitirá que sus ministros caigan en ciertos pecados, para recordarles a la congregación que ellos no son más que hombres. Cuando el ministro se olvida que no es más que un simple hombre, Dios permitirá que ciertos pecados sean evidentes en su vida, para que la iglesia, al llamarle la atención, pueda recordarle que Él no está por encima de nada ni de nadie. Y para recordarle también que su ministerio, predicación de la palabra, no ha alterado en nada su naturaleza. Y que tanto como cualquier creyente necesita de la oración de unos para con otros, también él mismo necesita la oración, necesita la corrección, como todo el resto. El autor a los Hebreos, al hablar de los ministros, de los sacerdotes que sirvieron a la ley en Hebreos 5, dice en cuanto a la debilidad de estos lo siguiente: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aarón es un ejemplo de esto que estamos hablando. Él fue el primer gran sumo sacerdote. Perdón, el sumo sacerdote, no es el gran, el sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote es Jesucristo. Él fue un ejemplo de un sumo sacerdote de Israel. Y él mostró su debilidad al murmurar contra Moisés en Números 12:21. También dice igualmente de Aarón que se rebeló contra Dios en Números 20:24. Y de igual manera se nos dice de Aarón en Éxodo 32:4 que él fue el de la idea del becerro de oro. ¿Lo recuerdan? Cuando andaban ahí ustedes bailando alrededor del becerro. No eran ustedes, siglos atrás. Uno puede echar un chistorín, están muy serios. Elí fue otro sumo sacerdote. ¿Cuál fue el pecado de Elí? Sus hijos andaban en pecado y este no los refrenó, no puso estorbo, no los corrigió, no los disciplinó. Quizás, mis hermanos, miramos a muchos hombres de las Escrituras como los grandes hombres de Dios. Vemos el Antiguo Testamento y de pronto vemos cómo cayeron en pecados y nos escandalizamos y decimos: ¿cómo es posible que Abraham? ¿Cómo es posible que Salomón? ¿Cómo es posible que David? Que Moisés? ¿Cómo es posible que estos hombres estuvieron involucrados en mentiras, actos corruptos, adulterios, fraudes? Nos preguntamos: ¿cómo es posible que Dios use a estas personas? La respuesta, mis hermanos: Dios utiliza hombres para que la excelencia de su poder sea de Dios y no de nosotros, para motivarnos a levantar nuestra esperanza más alto, no ponerla en los hombres, sino más arriba de un simple hombre. Así que es por esta razón, mis hermanos, que hasta el día de hoy es que Dios no cambia su plan. Él sigue escogiendo a hombres que prediquen su palabra.
En primera de los Corintios 2:4 dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si alguno de sus pastores cayera en un terrible pecado? La iglesia seguramente se escandalizaría, se desanimarían. Pero estamos recordando que ellos son siempre hombres pecadores, viles. Ahora no estoy preparando a nadie para que diga, ya estaba preparando para un pecado. No. Simplemente que debemos de tener nuestra mente en claro, que Dios utiliza a hombres frágiles, débiles, para que nuestra esperanza no esté puesta en ellos, sino muy encima. En Hechos 3:12, Pedro, consciente de su condición, reprende al pueblo diciendo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Así que, mis hermanos, al usar Dios hombres frágiles, irreemplazables, a quienes Dios llama pastores, deja muy en claro que los resultados de su poder descansan no en el poder de sus mensajeros, no en la fuerza de sus enviados, ni en la preparación, ni en la elocuencia del que predica, sino en la eficacia y suficiencia de su palabra cuando ésta es proclamada. Los poderosos resultados de la predicación del Evangelio le permitieron decir a Pablo en Tito 3, a partir del verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Gracias al poder del Evangelio, Pablo puede hablar así. Y también dijo en 1 Corintios 6:11, y esto erais a algunos injustos, ladrones, fornicarios, idólatras, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que, mis hermanos, meditando en esto, ¿cuántos de ustedes se predisponen mentalmente cada domingo para recibir y apropiarse de los poderosos beneficios transformadores de la predicación de su palabra, a pesar de la debilidad de quien predica? ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, predisponen su mente, predisponen su corazón para apoderarse, apropiarse de estos beneficios? ¿Quién de ustedes, por fe, se acerca al terreno santo de la predicación de su palabra, convencido que este mensaje es poderoso y puede hacer por ustedes mucho más de lo que su disciplina, de lo que su esfuerzo ha hecho por ustedes? ¿Cuántos de ustedes, por fe, se acercan al terreno santo de la predicación a pesar de la fragilidad y mortalidad del que predica? ¿Por qué debemos atender a la predicación? Porque a través de ella Dios demuestra la excelencia de su poder. Créalo. Ahora, ¿por qué es que podemos esperar grandes cosas, mis hermanos, de la predicación? La respuesta nos lleva a la cuarta razón por la cual debemos atender a la predicación. Cuarta razón por la que debemos atender a la predicación, porque el Señor mismo es el centro de la predicación. Charles Spurgeon dijo, si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. El contenido, mis hermanos, de una verdadera y fiel predicación es Dios mismo y no el hombre.
Cuando leímos en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Poco antes Pablo nos dijo en el verso 18 a qué se refería con esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en el verso 23 nos dice en qué consiste este mensaje. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Thomas Jones escribió: la verdadera predicación cristiana se centra en la cruz de Jesucristo. Cristo crucificado es la doctrina central de las Sagradas Escrituras. Todas las demás verdades reveladas o encuentran su cumplimiento en la cruz o están necesariamente fundadas sobre ella. Nuestro trabajo, mis hermanos, como predicadores, es presentar cada doctrina en relación con la cruz. Ningún sermón, ninguna enseñanza, ninguna doctrina debería salir de nuestra boca si ésta no tiene relación directa o indirecta con el mensaje de la cruz, con el mensaje de la salvación. Para algunos esto sonaría como a una exageración, pero siendo honestos, ¿tiene el predicador algo mejor que decir? ¿Tienen los oyentes algo mejor que oír? Aparte del Evangelio de Jesucristo, ¿hay otra respuesta? ¿Hay otra solución al problema radical del hombre? Predicar a Cristo y vincularlo a cualquier otra enseñanza fue la ética cristiana que describió el ministerio de predicación de Pablo. En 1 Corintios 2, 1 al 2, Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Pablo hizo eco de esta ética de predicación en muchas otras ocasiones. En 1 Corintios 1, a partir del verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. En 2 Corintios 4, del 4 al 5, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, no sé si quizás algunos de ustedes se esté preguntando, ¿quiere decir con esto que no debemos escuchar ningún otro mensaje que no mencione su encarnación, la cruz, su resurrección? No, mis hermanos, no es lo que estamos diciendo, ni es necesariamente lo que Pablo está enseñando con estos versos. Pues como sabemos, Pablo no solamente enseñó temas acerca de la encarnación, acerca de la crucifixión. Sabemos que él enseñó acerca de las normas de adoración, de la disciplina bíblica, temas para la familia, la responsabilidad del gobierno, la historia de Israel, entre otras cosas. Más bien lo que Pablo está diciendo es que toda verdadera predicación y toda verdadera enseñanza debe apuntar estrictamente hacia Cristo, de una manera directa o de una manera indirecta. Dicho de otra manera, un sermón cristocéntrico puede ser del tema que sea, del tema que a usted se le antoje, pero este debe motivarnos a buscar nuestra esperanza fuera de nosotros. Todo verdadero mensaje cristiano debe movernos a buscar una fuerza ajena a nosotros. Debe movernos a encontrar una solución afuera de nosotros. Debe ayudarnos a elevar nuestros rostros hacia la cruz. Esto es un mensaje cristiano, sea del tema que sea. Esto es lo que está diciendo Pablo cuando dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
No es como que usted le llegara y le preguntara a Pablo, Pablo, danos un consejo matrimonial. Ay, hermano, discúlpeme, yo me he especializado en el tema de la cruz. Como sabemos, Efesios 5 habla Pablo acerca del matrimonio. Lo que Pablo está diciendo con esto es que todo debe apuntarnos hacia Cristo. En la actualidad, mis hermanos, ojo, en la actualidad, cómo abundan supuestos mensajes, podcasts, reflexiones, meditaciones, videos, cristianos, entre paréntesis, pero que independientemente de que sean muy inspiradores, motivacionales, entretenidos, informativos y apasionados, no nos mueven a mirar más alto. No nos motivan a buscar fuera de nosotros, sino más bien todo lo que hacen es llevarnos a buscar dentro de nosotros ese potencial oculto, esas capacidades intrínsecas del hombre para explotarlas y cambiar su destino, su vida. Nos motivan a confiar en el brazo de la carne, en nuestro esfuerzo, en nuestras capacidades. De alguna manera nos animan a creer que podemos arreglar nuestras familias, nuestro matrimonio, nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Muchos de ustedes, estos mensajes les hacen decir, sí, eso es lo que haré de ahora en adelante. Sí, eso es lo que debemos hacer como iglesia. Una cadena de oración, debemos unirnos, ahí está el secreto, la fuerza está en nosotros. Todo esto, mis hermanos, es subcristiano. Está por debajo del verdadero cristianismo bíblico. Una verdadera predicación debe motivarnos a pensar, de ahora en adelante esperaré en el Señor. Pondré esto y aquello en las manos del Señor. Una verdadera predicación debe mostrarnos nuestra incapacidad. Una verdadera enseñanza debe mostrarnos nuestra incapacidad, que nos lleve a clamar, Señor, si tu gracia no me fortalece, yo jamás podré. Debe movernos a decir, Señor, si tú no obras en mi familia, si tú no obras en mi esposo, si tú no obras en mi matrimonio o en mi hijo, yo todo lo que haré es arruinarlo. Debe movernos a pensar, Señor, si tú no me cambias, seguiré siendo un rotundo fracaso para vivir para tu gloria. Señor, si tú no cambias el corazón de mi hija, el corazón de mi hijo, no hay nada que yo pueda hacer. Este es un tema cristiano. Este es un mensaje cristiano. Este mensaje está a la altura de la Biblia. Los buenos principios, los buenos valores, la buena educación no pueden hacer por el hombre aquello que la sola gracia puede hacer. Si algún mensaje, sermón, podcast, reflexión o meditación que escuche allá afuera, ya sea de la familia, del trabajo, los negocios, la puntualidad, la ética de trabajo, de negocios, paternidad, etcétera, cualquiera que sea, si este no vincula a Jesucristo y su propósito redentor con el hombre, mis hermanos, puede decir todas las palabras correctas acerca de un texto bíblico, pero aún así no ser un mensaje cristiano. No se haga daño escuchándolo. No se haga daño escuchándolo. Si al final este mensaje lo lleva a decir, esto es lo que tengo que hacer. No había contemplado que yo y mi esposo necesitamos hacer una mezcla de fuerzas para cambiar el destino de nuestros hijos. Ve la implicación, pone los ojos en el hombre. El doctor J. Adams explicó esto mismo de la siguiente manera: donde se predica un sermón que es aceptable para el miembro de una sinagoga judía, como para los miembros de una congregación unitaria, hay un serio problema con el mismo. La predicación verdaderamente cristiana es inconfundible. Y lo que la hace inconfundible es la presencia dominante de un Cristo Salvador y santificador. Esto debe estar en el centro de cada sermón que se predica.
Y esto es igual de cierto para toda otra enseñanza cuyo propósito es solo edificación. Ahora, si aún se pregunta usted, ¿cómo podemos saber que un mensaje con apariencia de cristianismo no es cristiano? Aun cuando estos hombres citan la Escritura, aun cuando son muy ágiles para señalarnos a la Biblia y nos motivan a buenas obras, a la compasión, al amor de los mismos textos de la Biblia, sabemos que tal mensaje es una falsificación, no por lo que dicen mis hermanos, sino por lo que jamás dicen. Los falsos maestros jamás hablan de la obra expiatoria de Cristo. No hablan de su cruz como la respuesta a todos los males del hombre. No nos hacen voltear a Cristo y que de Él derivemos toda nuestra esperanza, todo nuestro auxilio, todo nuestro apoyo. Siempre los escuchará apelando a la superación humana, a la fuerza de voluntad. Nos mueven a creer que todo consiste en tomar las decisiones correctas. Nos mueven a pensar que nosotros podemos tomar las riendas de nuestro destino. Dichos sermones, podcasts, meditaciones en internet, mis hermanos, debemos apartarnos. Porque poco a poco, sin darte cuenta, comenzarán a desplazar el evangelio de tu corazón, la palabra cristocéntrica de tu mente, y estarás sumergido en el humanismo. Satanás es muy astuto, más astuto que yo, que el pastor y juntos y todos. Lo ha hecho cientos de veces, miles de veces a través de la historia. No hay nada nuevo que nosotros podamos sorprenderle. En el capítulo 1 de Gálatas, Pablo expresó su disgusto a la iglesia de Galacia, que de manera sorpresiva y sutil desplazó a Cristo a un segundo plano y comenzó a poner al centro la circuncisión más Cristo, es decir, las obras, el esfuerzo humano, la iniciativa humana, la decisión humana más Cristo. Él dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí están, en internet, en los podcasts, en los videos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recuerdo en una ocasión, me sentía frustrado, me sentía desmotivado. Y una persona de la iglesia me dijo: me he dado cuenta que usted casi siempre predica mensajes acerca de Cristo. No sé si fue una queja, no sé si fue un elogio o una sugerencia a que predique otro tema. Pero sin darse cuenta, esta persona a mi alma le dio la palmadita que necesitaba. Y me hizo pensar: es verdad, ese es el fin principal de mi llamado. Ese es lo que me debo ocupar. Esa es toda mi tarea que debo hacer. Predicar a Cristo es todo de mi vida. Y si las otras cosas se caen, que se caigan. Todo lo demás puede esperar. Debo predicar a Cristo. Debo permanecer fiel sobre todas las cosas. Ahora, mis hermanos, no sé si los blogueros, los podcasts, los audios que escucha usted allá afuera, que comparten las escrituras, son realmente cristocéntricos. Pero desde este púlpito, al igual que Pablo, y con la ayuda del Señor, queremos decir también nosotros: pues no nos propusimos no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Queremos decir con la gracia del Señor, al igual que Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor.
Quiero decir y queremos decir igual que Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, este ha sido el único mensaje que ha bendecido a través de la historia. Y es el mensaje que nosotros queremos proclamar desde este lugar. Muchas otras doctrinas pueden esperar, pero esto es vital, que esté firme en nuestros corazones. Para terminar, le pregunto, ¿quieres ser eternamente bendecido? Expon tu vida, la de tus hijos, la de tu familia, a la fiel y poderosa predicación de su evangelio, confiando que este mensaje es poderoso para hacer mucho más allá de lo que hasta ahora has podido imaginar. Cada vez que Dios te brinde la gloriosa oportunidad de escuchar su palabra, impartida por estos simples vasos de barro que llama ministros, no subestimes su mensaje por causa de sus flaquezas, sino al contrario, extiende los brazos de tu fe mientras su mensaje es proclamado. Aprópiate de todos los beneficios de su palabra, porque estos son poderosos para hacer por tu alma mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Expongámonos siempre, mis hermanos, a recibir las excelencias del poder de Dios por medio de la predicación de su evangelio. Que esta verdad, mis hermanos, se asiente en su corazón. A Dios sea la gloria. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y vamos a cerrar este tiempo orando.